Bueno, muy buenos días para todos. Hoy comenzamos con, pues, primero datos económicos. Recordemos que se publica hoy primero el dato de Producto Interno Bruto para los Estados Unidos en el segundo trimestre del año, y adicional a eso se publican datos de precios con el Price Consumer Expenditures, que ya todos sabemos que es la medida o es el indicador mejor que más mira la Reserva Federal, inclusive por encima de el IPC, pues lo que conoceríamos nosotros acá como el IPC o el índice de precios al consumidor. Entonces, lo primero que tenemos el día de hoy es que el Producto Interno Bruto crece un 2%. El consenso estaba alrededor de esa cifra, un poquito más arriba, otros un poquito más abajo, pero la media podría estar alrededor del 2.1%, entonces uno podría decir que sale en línea con las expectativas. Recordemos que el dato previo es de alrededor de un 3.1%, entonces si uno lo quisiera ver comparado contra las expectativas, sale en línea y digamos que es positivo, pero si uno lo quisiera ver contra el trimestre anterior, pues tiene datos que disminuyen el dinamismo, sin embargo siguen siendo positivos y crecen a un ritmo del 2%. Asimismo tuvimos datos del PCE o del Price Consumer Expenditures y también salen muy en línea el dato completo. Las expectativas estaban alrededor de un aumento trimestral del 2.3%, sale 2.3% y el previo había estado en 0.4%. Cuando se mira la medida de núcleo, que excluye los precios de la energía y de los alimentos, el consenso estaba alrededor del 1.8%, el dato previo estaba en 1.1% y sale un dato efectivo de alrededor del 1.7%. Entonces, básicamente, los datos salen, digamos que muy en línea con lo que son o fueron las expectativas de los agentes del mercado, y digamos que no hay sorpresa. Adicionalmente a eso, entonces tenemos noticias acerca de los temas coyunturales que han venido siendo noticia. Las más importantes del día de hoy que uno podría resaltar son las declaraciones por parte de autoridades estadounidenses en las que manifiestan que no ven un pronto final para las disputas comerciales que han venido teniendo con China o contra China, y adicionalmente a eso los chinos también hablan de un panorama en el corto plazo en el cual no se ven acuerdos o no se ven soluciones prontas. Eso sí, las autoridades chinas han cambiado un poco el lenguaje y muchos de sus representantes, entre esos el señor Gao Feng, que es un portavoz del Ministerio de Comercio, han manifestado la intención de desescalar un poco los enfrentamientos y que lo primero que se haría, sin embargo no están diciendo que lo van a hacer, pero que lo primero que se haría sería no implementar los aranceles nuevos que se anunciaron y que se van a llevar a cabo o van a entrar en vigencia. Recordemos que el primer paquete de impuestos por parte de Estados Unidos a productos chinos va a entrar en vigencia el 1 de septiembre, entonces ya estamos a un mes de que comience realmente a entrar en vigencia o comiencen a entrar en vigencia todas estas medidas que pues han sido anunciadas y lo único que han hecho es agregarle ruido y volatilidad a los movimientos diarios de mercado. Asimismo, pues tenemos noticias europeas, actualización con respecto a los temas que han venido siendo, digamos, el centro de atención. Lo que supimos es que en el Reino Unido, el señor Boris Johnson, que para todos o la gran mayoría parecía una locura su petición, y era suspender las sesiones del Parlamento por lo menos hasta 2 semanas antes de que se lleve a cabo el Brexit como tal. Entonces le estaba pidiendo que se cerrara el Parlamento o se dejara de sesionar hasta el 14 de octubre. Pues resulta que eso tiene que ir aprobado, tenía que ir aprobado por la reina Isabel II, porque de otra manera no hubiera sido posible, y resulta que contra las expectativas, o la gran mayoría de las expectativas de las personas, pues la reina cedió, y en este momento lo que tenemos pues es una gran incertidumbre. Vamos a tener muchísima volatilidad, sobre todo en divisas, pues estoy hablando concretamente de la libra y el dólar contra la libra, pues porque en teoría y según las cuentas de muchos de los parlamentarios, no va a haber tiempo para impedir un Brexit sin acuerdo. No obstante, pues el señor Johnson, digamos que se ha ido reuniendo y ha estado en contacto con los diferentes líderes de la Unión Europea, buscando acuerdos o buscando modificaciones a los acuerdos, y creería uno que lo que más le interesa en este momento
a las autoridades británicas, y pues estoy hablando de autoridades británicas, es al gobierno y en sí al gabinete del señor Johnson, resolver el tema de la frontera dura o no dura con Irlanda, porque pues eso sí es un problema, digamos que de primera mano, porque el comercio no solamente estaría peligrando o no solamente estaría siendo afectado, mejor, pues por la separación de la Unión Europea, sino también porque su vecino, un vecino más próximo, pondría condiciones y tendrían ahí otra traba, pues digamos que más problemas económicos y de ralentización económica y demás. Y finalmente pues tuvimos noticias estadounidenses como con respecto a temas más de manejo de política monetaria y demás, y el señor Steven Mnuchin, que es uno de los representantes comerciales que inclusive junto al señor Robert Lighthizer han sido los dos principales negociadores estadounidenses con las autoridades chinas en toda esta disputa comercial, anuncia que se ha vuelto un tema de conversación bastante serio y que ha tomado bastante relevancia el emitir bonos a 50 o 100 años y que pues podríamos estar preparándonos para una emisión de esa clase. Y finalmente pues tenemos noticias en Medio Oriente y demás, y son de un cierto desescalamiento, una cierta tranquilidad, y lo que pudimos ver el día de ayer, por ejemplo, el día de antier, son recuperaciones de cierta manera significativas en los precios del crudo. Bueno, entonces en temas de mercados tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq positivos, subiendo de buena forma. Creería uno que más por, primero el dato del Producto Interno Bruto, segundo el dato de Price Consumer Expenditures y tercero las declaraciones que, aunque no le dicen a uno que va a haber un acuerdo pronto, sí le dicen que está en la mente de los, digamos, mandatarios o los representantes de los líderes, mejor, y que pues están abogando o están intentando desescalar todo esto que ha venido sucediendo. Entonces el Dow Jones sube 1.02%, el S&P lo hace en 0.97%, que estamos hablando de los futuros, recuerden, y el Nasdaq lo hace en 1.17%. Recordemos que muchos de los drivers que habíamos tenido, por ejemplo, para la divisa colombiana, a pesar de que siguen teniendo peso, no han sido o no han venido siendo los que decreten el movimiento de la divisa colombiana. Entonces, hagamos una revisión, el WTI en $56.09, esto es una subida del 0.56%, y el Brent alrededor de los $60.40, digamos que el Brent sí se comporta más bien flat, con un movimiento muy cercano al 0.08%. Entonces, cuando uno ve estos movimientos y cuando uno ve el DXY desvalorizándose y demás, pues uno podría esperar que el peso colombiano lo haga de la misma manera, pero no ha sido así. Inclusive, pues las expectativas a hoy día es que estemos mucho más cerca de los 3.500 que por debajo, pues digamos en esta semana y las semanas que vienen. ¿Por qué? Porque precisamente la divisa china, que pues en el radar se ha puesto en las últimas 2 a 3 semanas, se devaluó en enorme medida el día de ayer y pasa del 7.09, 7.10 en el que había estado, hasta llegar a casi un 7.17. A hoy, ¿en dónde está? Está en un 7.1411, es un movimiento del menos 0.34%. Y esto se ha convertido en, digamos, el activo que más influencia tiene sobre los movimientos diarios, sobre todo de las divisas emergentes, teniendo en cuenta que es la más representativa de las mismas. Entonces el peso colombiano ayer tiene una subida bastante alta, superamos los máximos, ese 3.474 del que estábamos hablando y del que habíamos venido hablando en las últimas semanas, y hoy podríamos ver una divisa colombiana alrededor de los 3.483, 3.484, eso es una subida del 0.20% con respecto a lo que fue el día de ayer. Los siguientes niveles hacia arriba son teóricos y estadísticamente significativos, pero igual teóricos. Entonces tenemos el 503 y posteriormente pues uno podría jugarle más bien a la apertura de las bandas de volatilidad, y en este momento las bandas de volatilidad le dicen a uno que la desviación de los movimientos de la divisa podría estar alrededor de los 8 a 10 pesos, entonces uno podría hablar de 503 como siguiente nivel y posteriormente podría hablar del 511 o el 513. Hacia abajo pues ya los conocen, el 74, el 56, luego viene el 25, posteriormente el 400 y finalmente pues los niveles hacia abajo del 380, luego el 353, pues pensaría uno que son difícilmente alcanzables bajo estas condiciones. Bueno, entonces les deseamos un muy feliz jueves, un gran resto de día
y muchísimas gracias.